Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este nuevo Mente Abierta, este espacio que cada mes hacemos junto con los expertos y con los amigos de Franklin Templeton para repasar las tendencias, los retos que afrontamos en la economía, en los mercados, las oportunidades que nos dejan. Para mí es un placer tener aquí hoy en los estudios de Finect a Teresa Molins. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues fenomenal, la verdad. Muchísimas gracias. Fenomenal. Teresa es Senior Sales Manager en Franklin Templeton. Vamos a charlar un poco sobre el momento que tenemos ahora, que claro, lo que tenemos delante, que es ya las elecciones estadounidenses, ¿no? Ya falta muy poquito. Claro, hay mucho, parece que está la carrera muy... ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo estáis viendo vosotros este momento cercano tanto a las elecciones? Pues mira, Vicente, empiezo con un dato curioso que el otro día nos comentaban nuestros estrategas, que yo no sabía. El mercado americano, a través del índice Standard & Poor's 500, históricamente ha adelantado muy bien quién iba a ganar las elecciones. Y te cuento, en el 82% del tiempo, si el índice ha subido en los 3 meses anteriores, no hay cambio en la presidencia. Y si cae, generalmente, en la mayoría de casos, significa que hay un cambio en la presidencia americana. Curioso, pero bueno, dejemos el dato curioso aparte. Lo que nuestros analistas y expertos siempre nos están diciendo es que al final, más que quién gana, porque al final, independientemente de eso, si miras un año electoral, en general suelen ser años buenos de bolsa y suele ser una buena oportunidad de aprovechar las correcciones, da igual quién gane. Pero lo que nosotros creemos que hay que fijarse es la situación de partida. Es decir, ¿dónde estamos a nivel de tipos de interés? Hoy, mucho más altos que lo que estábamos en las últimas 2 elecciones. Tenemos unas estimaciones de crecimiento más bajas, pero estimaciones de crecimiento de beneficios más altas. Y tenemos un mercado de crédito y una bolsa más caras. A esas variables son las que prestamos atención y creemos que al final son las que nos van a dar las pistas, las pautas para saber qué podemos esperar de los mercados en los próximos meses y años. Quizás el tema electoral lo que añade es un poquito de volatilidad antes de. Si está claro quién gana, después probablemente veamos un rally, un poco de menos incertidumbre. Ojo también, porque el otro día hablando con un estratega nuestro nos decía que el equipo de Trump o los abogados de Trump tienen ya preparadas 800 alegaciones. O sea que vamos a ver, porque no es como nuestro sistema. Ellos tienen hasta el 6 de enero para todo el recuento que hay de las papeletas de los colegios electorales. Es decir, eso sería el peor escenario. Con lo cual, si tenemos un ganador pronto, sí que no descartaríamos que luego el mercado lo pueda hacer bien y ya se junte con el rally de Navidad. Lo que está claro es que es verdad que hay ciertos sectores, pues como puede ser el farmacéutico, petróleo o financiero, que si gana Trump, pues probablemente tengan una buena aceptación y lo hagan bien. Y luego, pues si gana Kamala Harris, pues es más un tema de renovables, vivienda. O sea que eso sí que lo estamos viendo, pero en general la conclusión es que realmente la evolución de los mercados, un poquito más allá, nos da igual al final quién gane. Bueno, veremos esa carrera tan apretada a día de hoy. No sé, barómetro que has dicho, ahora mismo estaría a favor del presidente en el poder, en este caso el Partido Demócrata, pero ya veremos porque todavía queda hasta el 5 de noviembre. Hablabas de la economía, ¿no? Decías, estamos en crecimientos más bajos, pero todavía sigue sorprendiendo al alza la economía estadounidense, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Pues mira, llevamos, ¿cuánto, Vicente? Casi 2 años hablando de cuándo va a venir la recesión y la economía americana no hace más que sorprender. Empezábamos este trimestre, el tercero, pues hablando de un crecimiento del 2%. Y hemos terminado el trimestre hablando ya del 3,2, 3,3%. Es decir, Estados Unidos no solo está haciendo lo mejor de lo que el consenso prevé, sino que también lo está haciendo mejor que el resto de áreas geográficas de países desarrollados. Sí. Entonces, bueno, pues nosotros además pensamos que si metemos en la ecuación el tema de las bajadas de tipos, pues en nuestra opinión lo que vamos a tener es una reaceleración económica de cara al 2025. Fíjate, una de nuestras gestoras americanas, ClearBridge Investments, lleva años elaborando un modelo que utiliza
y a través de 12 variables macroeconómicas lo que predice es el riesgo de recesión. Lo llaman la metodología Anatomy of a Recession, que es anatomía de una recesión, y realmente hace mucho tiempo que no veíamos, ellos dan colores de semáforos, ahora está en verde, y lo que ellos descuentan es que el 85% de las probabilidades está en un aterrizaje suave y solo un 15% en recesión, que es el nivel más bajo de lo que hemos visto en muchos meses. Pero ¿cómo se explica esa fortaleza? Porque al final es verdad que veníamos esperando ese aterrizaje suave o recesión, que hace 2 años mucha gente hablaba de recesión, no acaba de llegar. ¿Por qué? Pues mira, al final la palabra mágica es el consumidor americano. Yo creo que ya lo hemos oído muchas veces, el consumidor representa 3/4 partes de la economía americana. Y al final pues, está en un estado de salud fantástico. Según nuestros estrategas en Franklin Templeton, no se veía una situación tan buena desde finales de la década de los 90, para que te hagas una idea. Podríamos hablar de muchísimas razones, pero voy a mencionar 3 que nos parecen las principales. La primera es la situación de empleo. Es decir, tenemos, y hemos visto el dato en los últimos días, pues una situación casi de desempleo en mínimos o muy cerca de mínimos históricos. Tuvimos un susto, es verdad, a principio de verano, cuando salió el dato de julio y empezamos a oír hablar de la regla de Sam, ¿verdad? Que yo creo que probablemente muchos de nosotros pues tampoco lo habíamos oído tanto. La tasa de desempleo subió y de manera importante, pero ya nosotros, cuando salió el dato, lo que decíamos es que en este ciclo la subida de desempleo ha venido explicada en más o menos 2/3 partes por el incremento de la población activa. Y solo 1/3 parte por gente que pierde el trabajo. Con lo cual, hay gente que va y que se suma a la población activa, es gente que no podía consumir tanto y que ahora con trabajo consume más. Pero es que además hay un tema importante y es lo que los anglosajones llaman el Corporate America. O sea, cómo está la situación de las empresas en Estados Unidos. Y los beneficios de las empresas continúan subiendo. Empezó la publicación de resultados la semana pasada y lo que está esperando el consenso de mercado es una subida de más del 4%. De hecho, publicaron algunos bancos y los resultados han sido muy buenos. Con lo cual, con esa situación, tampoco parece que las empresas tengan ninguna prisa por despedir a gente. Con lo cual, desempleo, situación muy buena. Segundo, el tema de el apalancamiento, la deuda del consumidor americano. 2/3 partes de la deuda viene de las hipotecas. Entonces, ahí es importante ver cómo, a pesar de que los tipos se han ido del 0 al 5,5%, el tipo medio de la hipoteca de un consumidor americano ha subido solo del 3,2 al 3,9. Parece increíble, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues que la mayoría son a tipo fijo, con lo cual es un tema que no ha afectado como en ciclos anteriores. Claro. Y además es que veníamos de una fase de desapalancamiento muy, muy importante después de la crisis financiera global. Con lo cual, segundo, el endeudamiento. Y tercero y último es la riqueza de las familias en Estados Unidos. Han subido desde el año 2020 en 47.000 millones de dólares. ¿Debido a qué, sobre todo? Al aumento de los activos financieros. Bolsa, renta fija ha tenido sus vaivenes, pero bueno, últimamente lo ha hecho mejor. Con lo cual, a pesar de que hablamos de impagos y tal, fíjate, date cuenta, a mí el otro día leía este dato y la verdad que resulta increíble, el 20% de los trabajadores que perciben salarios más altos representan el 39% del gasto. El 20% representan el 39% del consumo. Efectivamente. Entonces, aunque a lo mejor haya pues un 10 o un 20% de personas a las que no le va tan bien, en porcentaje del consumo representan mucho menos. Con lo cual, en resumen, para nosotros una de las claves principales es la situación, ya te digo, pues no la habíamos visto tan buena desde hace muchos años del consumidor.
Pero eso es lo que pasa que a mí, y seguro que a mucha de nuestra audiencia ahora también, dice, con este escenario, ¿qué necesidad tenía la Reserva Federal de bajar 50 puntos básicos, de hacer una bajada de tipos tan agresiva, cuando probablemente podría haber hecho 25 puntos si la situación es tan boyante, ¿no? Absolutamente. Y a nosotros también nos sorprendió. Nosotros, hay que decir que la mayoría de consensos sí que esperaban 50, nosotros no, porque efectivamente no veíamos ese motivo de ser tan agresivos, cuando realmente lo que tienes es una reaceleración económica que además vemos que va a continuar en el 2025. Y aquí yo lo juntaría con dos temas. Uno es la política fiscal en Estados Unidos. Es que es muy expansiva y da igual, en nuestra opinión, quién gane las elecciones, va a continuar así. Con lo cual, eso es importante. Y luego, para nosotros también, y aquí diferimos un poquito con el consenso de mercado, es cuál es el tipo neutral. Y en la opinión de nuestros gestores y analistas, estaría más en torno al 4%. El mercado, yo creo que hace un tiempo estaba en el 2, ahora yo creo que está más cerca del 3, pero aún así, con ese tipo neutral, es que no nos parece que la política monetaria sea tan restrictiva. Con lo cual, en nuestra opinión, creemos que la Fed lo que va a hacer es quizás no mover ficha en alguna de las próximas reuniones, porque creemos que no lo va a necesitar. Lo que sí ha pasado desde ese movimiento es que ha vuelto las subidas al mercado, los índices Standard & Poor's 500 en máximos, Nasdaq cerca de máximos, casi máximos. Al final la pregunta que nos hacemos todos es muy bien, todo, o sea, efectivamente economía, empresas, consumidor, tipos, pero ¿no está ese mundo tan perfecto ya descontado en las cotizaciones? Yo creemos que muchas de las dinámicas que hemos comentado pues, sí que están descontadas, pero también, y yo creo que aquí hay que mirarlo un poquito con una mente abierta, no están descontadas de la misma manera para todas las compañías ni para todos los estilos. Aunque a mí siempre me gusta aquí puntualizar una cosa, y es que históricamente comprar en máximos no ha significado que vayamos a perder dinero de nuestras inversiones. Es decir, si lo miras a 1, 3 y 5 años, históricamente has ganado más dinero comprando cerca de máximos. Es decir, no hay que asustarse, pero siempre que los fundamentales acompañen. Lo que está claro es que, lo que decía, no todas las compañías lo han descontado de la misma manera, con lo cual el riesgo que hay en el mercado ahora mismo es un riesgo para nosotros de concentración. Entonces, con esa mente abierta, ¿dónde vemos mejores oportunidades? Pues no en las 7 magníficas, no en las compañías que lo han hecho mejor, no en las compañías que han subido más, sino en otro tipo de estilos, otro tipo de compañías. Por ponerte un ejemplo, y yo creo que donde estamos ahora mismo quizás más positivos. Estilo valor o value versus growth y pequeñas compañías. Value versus growth, básicamente tienes 3 motivos fundamentales. El primero es que si tenemos una reaceleración económica, es un estilo que lo hace bien, pero quizás más importante, después de lo que hemos visto, es que lo ha hecho mucho peor. Es decir, ha tenido un underperformance importantísimo. Y de hecho, en algún momento de este trimestre ha llegado al 25% en el último año. Y siempre que ha ocurrido eso, de aquí a 12 meses, el estilo value lo hace mejor que growth. Y por último, el tema de diferencial de valoraciones. El diferencial de Pérez entre estilo growth y value está prácticamente en máximos históricos. Con lo cual, creemos que se juntan los astros para pensar que es una buena decisión de inversión, pues dejar un poquito esa concentración tan agresiva e irse a esa parte del mercado que realmente hay muchas razones para pensar que lo van a hacer bien. Y luego en pequeñas compañías, aquí tenemos algo parecido en cuanto a valoraciones, porque realmente vemos desde hace muchos años que no lo ha hecho tan bien como las compañías grandes, con lo cual, bueno, pues en valoración claramente está justificado. Y luego sí que en el año 2023 había una justificación fundamental, y es que, bueno, pues estaban en recesión de beneficios. Pero si vemos con la mente abierta al futuro, lo que vemos es que en el 2025 se espera un crecimiento de beneficios del 40% para pequeñas compañías y solamente el 19% para las compañías grandes. Es decir, tenía su lógica que las 7 magníficas lo hicieran muy muy bien porque en el 2023 ganaban más dinero que nadie, pero esto básicamente está convergiendo. Con lo cual, simplemente
quedarse con esas dos ideas de quizás diversificar y no estar tan concentrado como están los índices en este momento. O sea que con las Big Tech un poco de prudencia, te entiendo, un poco de cautela, ¿o no? Sí, pero no confundamos que no estamos diciendo tampoco que tienen que caer y que tienen que arrastrar a los índices en negativo. Es decir, si por ejemplo nos fijamos, desde que salió el dato mejor de lo esperado de IPC de junio a principios de julio hasta final del tercer trimestre, lo que hemos visto ya es algo más de diversificación, de rotación desde esa extrema concentración. Hemos visto cómo el value lo ha hecho un 10% mejor que el growth, hemos visto cómo el índice Standard & Poor's 500 con el mismo peso de todas las compañías lo ha hecho un 6% mejor que el S&P 500 y las pequeñas compañías haciéndolo un 5% mejor que las grandes compañías. Pero fíjate, Vicente, que en ese periodo el S&P ha subido un 1,7%. Es decir, no están reñidos, no son incompatibles, podemos seguir viendo los mercados subir, que no nos extrañaría, pero lo que decimos es que probablemente las mejores oportunidades estén más allá de las 7 magníficas o de las compañías que lo han hecho mejor en los últimos tiempos. Muy bien, ya lo ha dicho Teresa, siempre con mente abierta, buscando ahí las mejores ideas, que es lo que intentamos hacer, las oportunidades, comentar las tendencias en este espacio, mente abierta, que hacemos junto con los expertos y con los amigos de Franklin Templeton, y ya que ha sido un placer tener aquí en esta ocasión a Teresa Molins. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. A todos, ya sabéis, nos vemos en el siguiente Mente Abierta por Franklin Templeton.